La historia da inicio en medio del caos y el dolor. Nasa, nuestro prota, yace en el suelo, gravemente herido, pensando que su final había llegado, pero en medio de su desesperación, una figura misteriosa aparece entre las sombras. Es una chica con una presencia serena y con manchas de sangre en su ropa. Observándolo con dulzura, le dice con voz suave que no se preocupe, que algo así no es suficiente para acabar con una persona. Sus palabras, lejos de aumentar el miedo, logran calmarlo. Mientras su conciencia se desvanece, Nasa solo puede pensar en una cosa. Esa fue la primera vez que escuchó la voz de su futura esposa. Nuestro prota empezaría a recordar su infancia. Sus padres, emocionados por su nacimiento, decidieron ponerle Nasa, pero lejos de ser algo especial, su nombre solo fue motivo de burlas durante años. Por eso, desde muy joven, se prometió que sería el mejor, el más inteligente, el más preparado, alguien a quien nadie pudiera volver a menospreciarlo. Ya en la actualidad, al terminar la preparatoria, lograría destacarse como el número 1 de su generación y recibe un reconocimiento por ello. Confiado en sus logros, sale esa misma noche de la preparatoria pensando en su futuro. Pero justo al cruzar la calle, su mirada se detiene. Del otro lado, ve a una chica de cabello rojo, tan hermosa y enigmática que, por primera vez, siente que su mundo perfecto acaba de tambalearse. Así que sin pensarlo, decide cruzar la calle para hablar con ella, pero justo a mitad del camino la chica lo notaría, emocionando a nuestro prota tanto que no se da cuenta del camión que venía directo hacia él. Todo se vuelve borroso, cayendo pesadamente al suelo. Ya sin fuerzas para hablar o moverse, escucharía la voz del conductor y la de aquella chica, pues ella también resultó herida. Se había lanzado para protegerlo, recibiendo parte del impacto. Y justo antes de irse, con una voz suave, ella le diría que la olvide cuando despierte y que por favor tuviera más cuidado la próxima vez. Nasa apenas podría moverse, pero logra verla alejarse lentamente, con la luz de la luna iluminando su silueta, haciéndola parecer aún más irreal, como si fuera parte de un sueño. Cuando finalmente desaparece de su vista, algo dentro de él se enciende. Con el poco aliento que le queda, lograría levantarse y le preguntaría al conductor hacia dónde se fue esa chica. El hombre, preocupado, intenta detenerlo. Le insiste que no se mueva, que debe esperar ayuda. Pero nuestro protagonista no escucha razones. Aún con el cuerpo lleno de heridas y la sangre empapando su ropa, se obliga a ponerse de pie, porque aunque apenas la conocía, sabía que no podía dejarla ir así como así, encontrándola en una estación de bus. Ella, al verlo llegar en ese estado, se sorprende, pero sin dudarlo lo ayudaría, tomando su propio saco y se lo colocaría encima para que no perdiera más calor. Nasa no puede ni pronunciar palabra, no por el dolor, sino por lo hermosa que es. Esa chica tenía una presencia tan suave y envolvente que lo dejaba sin aliento. Antes de marcharse, le dice con calma que espere ahí, que iría por ayuda. Nuestro prota intenta detenerla, pero al dar un paso se desploma al suelo. La chica le explicaría que probablemente se fracturó las piernas y que la adrenalina del accidente ya empezaba a desaparecer, así que debe quedarse quieto para no empeorar su estado. Con una mirada serena, se despide suavemente y comienza a alejarse en busca de ayuda, mientras una tormenta de nieve comienza a cubrir todo a su alrededor. Pero Nasa, sintiendo cómo el frío lo consume y la conciencia lo abandona, se niega a dejarla y justo antes de que sus ojos se cierren, reúne el último aliento que le queda y le grita con todo su corazón que se espere. Ella, al escucharlo levantarse otra vez, le dice con firmeza que se quede quieto o va a morir. Pero Nasa, con la respiración agitada y la mirada fija en ella, le responde con todo lo que siente. Le dice que cuando la vio alejarse después del accidente, parecía una princesa, una que podía iluminar cualquier lugar al que fuera, pero también entendió algo, que cuando uno ama a alguien tiene que luchar por esa persona, porque si no lo hace, quizás no tenga otra oportunidad para volver a verla. Haría una pausa para tomar aire y con toda la valentía que le quedaba, le confiesa que la ama desde el momento en que la vio, aunque ni siquiera sabe su nombre, y con esa misma honestidad le pregunta si le gustaría salir con él. La chica, sorprendida, lo observaría por unos segundos y sin decir nada comienza a caminar hacia nuestro prota. Nasa quedaría en silencio, confundido,
pero justo cuando cree que su confesión fue en vano, ella se detiene frente a él y con una expresión tranquila le respondería que podían salir juntos, pero si se casan primero. Nuestro prota, con el corazón latiéndole como nunca antes, le responde sin pensarlo 2 veces que sí, que se casaría con ella. En su interior sentía que jamás se arrepentiría de esa decisión, pero justo después de decirlo, su cuerpo ya no puede más, las fuerzas lo abandonan y termina desmayándose frente a ella. Tiempo después, Nasa despierta en una cama de hospital. El invierno ya ha pasado y unos pétalos de flor caen suavemente sobre él, como si marcaran el inicio de una nueva etapa. Había pasado semanas recuperándose de sus heridas y en ese tiempo no dejaba de pensar en aquella chica. Se preguntaba si todo lo vivido fue real o si tal vez aquella promesa de matrimonio solo había sido una forma amable de rechazarlo, una forma dulce, pero definitiva. También se preguntaba cuál sería su nombre, ya que nunca lo supo, pero lo que sí sabía era que no podía olvidarla. Tomaría una decisión, terminaría la preparatoria y no lograría entrar a la universidad ese año, y aunque fue el mejor de su clase y muchas escuelas intentaron reclutarlo, rechazó todas las ofertas. En vez de eso, eligió trabajar cara al público. Pasaba largas horas atendiendo, con la esperanza de volver a verla, de reencontrarse con esa chica que una noche de invierno le cambió la vida. Para no preocupar a sus padres por tantas horas de trabajo, Nasa decidió mudarse a un pequeño departamento. Vivía solo, pero con la esperanza de que algún día ella regresara. Una noche, mientras pensaba en silencio, deseando volver a verla, el timbre de su puerta sonó y al abrir, iluminada por la luz de la luna, estaba ella, la misma chica que lo había salvado, la misma por la que estuvo esperando durante tanto tiempo. Con una dulce sonrisa lo saludaría diciendo que se alegraba de volver a verlo y por fin le reveló su nombre, su casa. Luego con calma le preguntaría si podría entrar, porque habían algunos asuntos importantes que debían aclarar. Sin pensarlo demasiado, Nasa la haría pasar. Aunque intenta mantener la calma, no puede evitar quedar hipnotizado por su belleza y por ese aroma tan suave que lo envuelve. Ambos se sientan frente a frente. Ella, con total tranquilidad, saca un papel y se lo entrega pidiéndole que lo firme. Él, confundido, le pregunta de qué se trata. Y con una expresión serena, ella le recuerda el acuerdo que hicieron aquella noche del accidente, que primero para salir juntos debían casarse. Nasa se quedaría impactado por esas palabras y entonces ella le aclara que si ya no desea hacerlo, no había problema, ella simplemente se marcharía. Pero antes de que Tsukasa pudiera decir algo más, nuestro prota le arrebata el papel con decisión. Le dice que jamás pensó en decirle que no, porque ni todo el tiempo que ha pasado ni la distancia han conseguido que deje de amarla. Eso lo hace sentirse algo avergonzado, pero sin dudarlo comienza a firmar cada uno de los documentos. Cuando termina se los entregaría a Tsukasa y ella, con una pequeña sonrisa, le pide que la acompañe a la registraduría para hacer oficial lo que acaban de firmar. Ya de camino, la chica no puede evitar empezar a repetir su nombre en voz baja, tratando de imaginar cómo sonaría ahora con su nuevo apellido. Mientras caminaban, nuestro prota le confiesa que aún le parece extraño su propio nombre, pero Tsukasa, con una sonrisa, le explica cómo fue fundada la NASA y lo que representa. Para ella es un nombre fuerte y lleno de significado, así que le parece encantador. Eso hace que él se sienta mucho más cómodo consigo mismo. Al llegar a la registraduría, le solicitan los permisos de sus tutores, ya que aún son menores de edad. Ambos entregan los documentos sin problema y el encargado, al revisarlos, los felicita con una sonrisa por su compromiso, ya que oficialmente estaban a punto de comenzar una nueva vida juntos. Ya al salir, Tsukasa le pregunta con tranquilidad si le gustaría ir caminando tomados de la mano. Nasa, sorprendido, le pregunta si de verdad puede hacerlo y ella, con una sonrisa juguetona, le recuerda que ya están casados, así que puede hacer con él lo que quiera. Ella toma su mano con suavidad y en ese instante Nasa no puede evitar emocionarse al sentir su tacto. Era la primera vez que tomaba la mano de una chica y para él era perfecta.
cálida, delicada y cómoda. En su mente solo podía pensar que esto era lo mejor que le había pasado, aunque sin darse cuenta la estaba apretando con demasiada fuerza. Su esposa se lo dice con calma y él, algo avergonzado, la suelta rápidamente. Mientras caminan rumbo al departamento, Tsukasa le pregunta con curiosidad si tiene 2 futones. Nasa, algo confundido, le responde que solo tiene uno. Es ahí cuando se da cuenta de lo que eso significa y su corazón comienza a acelerarse al imaginar que ahora van a dormir juntos en la misma cama. La idea lo pone nervioso, pero también lo llena de emoción. Después de todo, ahora son esposos. Ya más tranquilo en su departamento, nuestro prota empieza a preocuparse por un detalle importante: la cama. Era tan pequeña que apenas cabía una persona, mucho menos 2. Así que, mientras Tsukasa no estaba en la habitación, comienza a pensar en soluciones. Considera comprar una cama en línea, pero recuerda que a esas horas de la noche nadie se la entregaría. Con resignación, empieza a probar posiciones con la almohada, intentando imaginar cómo podrían dormir cómodamente los dos en ese espacio tan reducido. Justo en ese momento, Tsukasa entra y lo interrumpe con total naturalidad, diciendo que de todas formas dormir así sería incómodo. Nasa, sorprendido, le pregunta desde cuándo estaba ahí y por qué no avisó antes de entrar. Ella, tranquila, responde que la puerta ya estaba abierta y no quiso tocar el timbre para no molestar a los vecinos. Nasa, algo desconcertado, le pregunta a Tsukasa qué había estado haciendo. Le responde que solo fue a recoger su maleta que había dejado guardada en un casillero. Entonces, con algo de preocupación, él le pregunta si su familia no se alarmará por no saber de ella. La chica le confiesa que ya no tiene un lugar al que regresar. Agrega que no hay de qué preocuparse, porque esa noche y todas las noches que seguirán se quedará con él. Después de todo, ahora estaban casados y lo lógico era que vivieran juntos. Al ver la cama tan pequeña, Tsukasa comenta que será complicado que ambos duerman ahí. Nuestro prota, un poco nervioso, le dice que no hay problema, que él puede dormir en el suelo con una manta si hace falta. Pero Tsukasa lo mira fijamente y le responde que no es necesario, que de ser así, simplemente pasaría la noche en un hotel. Eso deja a nuestro prota visiblemente decepcionado por la falta de no poder tener a su esposa en un lugar más cómodo. Él había imaginado algo distinto, más cercano, más especial, pero justo cuando empieza a desanimarse, Tsukasa, al notar su expresión, le pide con calma que se tranquilice. No irá a ningún lado, solo esas palabras bastan para hacer que Nasa sienta un calor muy especial de su esposa, un golpe de ternura y seguridad que no puede explicar. Y entonces, sin poder contenerse más, se arrodilla frente a ella y le pregunta con total sinceridad el motivo por que aceptó casarse con él. Ante la pregunta de Nasa, Tsukasa simplemente respondería que la razón era evidente, que sería absurdo si él aún no lo entendía. Luego, con calma, le devolvió la misma pregunta. Nuestro prota, algo apenado, bajó la mirada y le confesó con sinceridad que se había casado con ella porque la quería. La chica asintió con una leve sonrisa y le dijo que justamente por eso aceptó casarse, porque jamás estaría con alguien por quien no sintiera nada. Entonces Nasa, con un tono más curioso, quiso saber por qué ella lo había escogido, pero Tsukasa, manteniendo esa expresión tranquila, le dijo que eso no se lo revelaría, al menos no por ahora, y sin añadir más, se despidió de él como si nada. Nasa la acompañó hasta la puerta, pero a medida que la veía alejarse, un sentimiento de angustia comenzó a invadirlo, esa misma sensación que tuvo cuando desapareció la primera vez. Solo pensar en perderla nuevamente le generaba una mezcla de vacío y desesperación. Sin poder soportarlo más, corrió tras ella. Entonces, con una voz firme pero temblorosa, le pidió que no se fuera todavía, que si era necesario, fueran juntos a comprar un futón para ella y así poder dormir juntos. Así que, sin perder tiempo, ambos se dirigieron a una tienda enorme con una gran variedad de futones. Al llegar, Nasa comenzó a explicarle a Tsukasa las diferencias entre cada tipo, desde los materiales, la firmeza, hasta los beneficios para la espalda. Incluso le hablaba de los precios con bastante entusiasmo. Pero lo que más le importaba a él era que ella eligiera el que más le gustara, sin importar cuánto costara.
Tsukasa, al ver su entrega, le respondió que ese sería su primer regalo, de parte de su esposo, y luego, como si nada, le lanzó un pequeño elogio. En ese instante nuestro prota se quedó pensando, y fue ahí cuando lo entendió. Estaban en una cita. Entonces, con un poco de nervios, Nasa intenta tomar la mano de su mujer. Después de todo, ya están casados. Para su sorpresa, ella también toma la iniciativa y entrelaza sus dedos con los de él. Así, caminando de la mano, comienzan a recorrer juntos toda la tienda, observando uno a uno los distintos futones. Pasando varios minutos, ambos regresan al departamento de Nasa. Él acomoda los futones con cuidado, mientras ella lo observa con amor. Una vez todo está listo, Tsukasa se deja caer suavemente sobre el futón para probarlo. Al sentirse cómoda con una expresión de felicidad, lo invita a que se acueste a su lado. Pero él, un poco apenado, se niega. Le responde que lo compró especialmente para que ella lo estrenara primero. Pero antes de seguir la conversación, Tsukasa le pregunta dónde estaba el baño. Nasa, un poco incómodo, le confiesa que no tiene uno en el departamento y que suele bañarse en las mañanas en un baño público. Al escuchar eso, la chica le dice con calma que todavía le faltan muchas cosas básicas si quiere que ella pueda dormir ahí. Así que, sin perder tiempo, deciden salir nuevamente para comprar todo lo necesario y acondicionar el lugar como se debe. Minutos después, ya con las bolsas llenas, regresan al departamento. Tsukasa se dirige al vestidor para cambiarse, mientras que Nasa también se dispone a cambiarse en la habitación, pero antes de que lo haga, ella lo detiene y con total naturalidad le dice que si quiere puede cambiarse frente a ella, que no hay ningún problema. Sin embargo, nuestro prota le respondería que no podría hacerlo, pues le daría demasiada vergüenza cambiarse frente a ella. Tsukasa sonríe y le dice que lo entiende, ya que a ella también le daría un poco de pena que la vean sin nada. Con eso se retira al vestidor. Al salir, su cabello está recogido y en ese instante Nasa queda completamente cautivado, viéndola con esos ojos de quien acaba de ver a una princesa real en su propio hogar. Unas horas más tarde, durante la noche, ambos se acomodan para dormir. Sin embargo, a eso de las 2 de la madrugada, Nasa permanece despierto, observando a Tsukasa profundamente dormida a su lado, y aunque él no puede conciliar el sueño, no le molesta, porque simplemente se siente demasiado feliz de tener a su princesa durmiendo a su lado. En medio de la madrugada, Tsukasa comenzó a moverse mientras dormía, hasta terminar fuera del futón y su cabello, ahora suelto por tanto moverse, dándole un aspecto aún más tierno. Al verla así, Nasa se levantó con cuidado para volver a colocarla sobre el futón, preocupado de que pudiera resfriarse si seguía en el suelo. Al inclinarse sobre ella, no pudo evitar quedarse unos segundos contemplando su rostro, tan tranquilo, tan sereno, tan hermosa. Por un momento, la tentación de besar esos labios lo invadió por completo. Sin embargo, pensándolo con calma, se contuvo. Si alguna vez iba a besarla, deseaba que fuera un momento especial. De pronto, Tsukasa se incorporó de golpe, lo que asustó a Nasa, quien pensó que lo había descubierto justo cuando estuvo a punto de besarla, pero para su alivio, ella solo se había despertado porque tenía sed. Caminó con tranquilidad hasta un vaso de agua y luego, como si nada, se dejó caer sobre el futón, aunque esta vez terminó justo al frente del de Nasa, quitándole su colcha en el proceso y dejándolo a merced del frío de la madrugada. Ya a la mañana siguiente, Tsukasa despertó algo confundida, sin recordar cómo había terminado con una colcha de más encima y con el cabello completamente despeinado. Sin darle demasiada importancia, comenzó a cambiarse como era costumbre, sin percatarse de que nuestro prota seguía ahí en la habitación. Al darse cuenta, Nasa reaccionó de inmediato y con los nervios al tope le pidió que esperara un momento y salió apresuradamente de la habitación. Unos minutos más tarde, Nasa encontraría a su esposa en la cocina. Al verlo, Tsukasa le preguntó si la había llamado por su nombre. Él, algo nervioso, le respondió que sí. Entonces ella, con una leve molestia, le dijo que ya que eran esposos, debería tratarla de una manera más especial. Intentando ser cariñoso, Nasa la llamó Tsukasita, un apodo que le pareció tierno, haciendo un diminutivo de su nombre.
Tsukasita se sonrojaría y le preguntó si acaso la estaba tratando como si fuera una niña. Él, algo avergonzado, le explicó que la había dicho así porque le parecía adorable. Después de unos segundos en silencio, Tsukasa lo tenía claro y aún con las mejillas sonrojadas le dijo suavemente que si él la llamaba de esa manera, entonces ella le diría cariño. Entonces, ¿mi esposa es de las que se mueven mucho durmiendo? Al día siguiente, Tsukasa se levantó temprano y se dirigió a la cocina con la intención de preparar el desayuno, pero al abrir el refrigerador se encontró con una escena curiosa. Solo había un tipo de comida en su interior. Nasa, con total naturalidad, le explicó que era la mejor opción para mantenerse saludable, ya que contenía todas las vitaminas y minerales necesarias, además de que no generaba desperdicios. Tsukasa no pudo evitar reírse ante esa peculiar lógica y con una sonrisa se puso manos a la obra. Usando lo poco que había, comenzó a cocinar con habilidad, preparando una variedad de platillos. Nasa, al ver la mesa llena de comida deliciosa, quedaría totalmente impresionado. Luego de terminar de desayunar, Tsukasa le preguntó a nuestro prota dónde quedaban los baños públicos que había mencionado la noche anterior. Él le respondió que podían ir juntos después de recoger la mesa. Antes de salir, ella le preguntó si tenía jabón y champú que pudiera usar, a lo que Nasa, algo confiado, le respondió que todavía tenía algunos productos de reserva. Sin embargo, la pelo rosada revisó y notó que no eran compatibles con su tipo de cabello y piel, así que decidieron hacer una parada en la tienda antes de ir a los baños públicos. Caminaron juntos hasta una pequeña droguería donde Tsukasa escogería cuidadosamente lo que necesitaba. Una vez abastecidos, llegaron finalmente a los baños públicos, donde fueron recibidos por Kaname, una chica energética que trabaja ahí como encargada, siendo también la hija de los dueños del lugar. Al verlos llegar juntos, Kaname no pudo evitar sorprenderse. Al reconocer a Nasa, comentaría que después de verlo estudiar tanto, pensaría que ya había dejado de interesarse por las chicas. Esa indirecta tomó por sorpresa a nuestro prota, quien algo apenado aseguró que le gustaban las mujeres. Entonces Kaname, al observar cómo se trataban, dijo que parecían una hermosa pareja, pero Nasa, aún con algo de nervios, corrigió rápidamente diciendo que no eran solo novios, sino que desde hace un día estaban casados. Esa revelación dejó a la chica sin palabras por un instante y al recuperar el habla comentó que un acontecimiento de esta magnitud merecía una celebración, así que por esta vez los dejaría pasar totalmente gratis al baño como regalo de casados. Tsukasa le agradecería el gesto con una sonrisa y decide entrar primero a los baños. Antes de irse, se despide brevemente de Nasa, quien también se dispondría a acceder, pero es detenido por Kaname. La chica le bloquearía el paso, advirtiéndole que no lo dejará pasar así de gratis, a menos que le cuente todos los detalles de cómo terminó casándose. Intrigada, le pregunta cuántos años tiene, y al escuchar que apenas tiene 16, su sorpresa es evidente. Con tono algo elevado, comenta que es un total sucio. Luego, con curiosidad, le pregunta si ya tienen fecha para la boda. Nasa le respondería que no lo ha considerado, ya que ese tipo de eventos representan un gasto que preferiría evitar. Aún con curiosidad, le pregunta cuándo planea darle un anillo. Nasa se queda pensativo unos segundos y admite que se le había pasado por completo, agregando que en realidad no lo veía como algo importante. Aquello deja a Kaname un poco decepcionada, así que le lanza otra pregunta, si al menos le propuso matrimonio. Nuestro prota, algo apenado, reconoce que tampoco lo hizo. Entonces Kaname, con un tono más serio, le dice que puede que tenga razón en que ni la ceremonia, ni el anillo, ni la propuesta son realmente necesarias al final. Nada de eso es un requisito legal. Pero si de verdad se casó con la persona que ama, entonces es su responsabilidad cuidar de ella y demostrarle su valor como esposo. Esas palabras llegan directo al corazón de Nasa y como si una chispa se encendiera dentro de él, grita con todas sus fuerzas que ama profundamente a Tsukasita, pero justamente en ese momento saldría del baño debido a que nuestro prota tenía todo lo que habían comprado.
Tsukasita se quedaría desconcertada al escuchar a su esposo gritar tan fuerte su amor por ella. Con las mejillas rojas, le reprocha que decir esas cosas tan románticas en plena calle era bastante vergonzoso. Aún así, no puede evitar esbozar una leve sonrisa y bajando un poco la mirada, le responde con ternura que ella también lo ama. Nuestro prota, notando su reacción, se disculpa de inmediato, prometiéndole que será más cuidadoso la próxima vez. Ya más tarde, en el baño, la pelo rojiza se encontraba sola, comenzándose a ducharse con tranquilidad, creyendo que tendría un momento de paz. Sin embargo, justo en ese instante aparece Aya, la hermana menor de Kaname y una de las encargadas del lugar. Al ver que interrumpió el momento de Tsukasa, se disculpa de inmediato, pero luego se ofrece amablemente a ayudarle a lavarse la espalda, comentando lo suave y hermosa que es su piel. Mientras conversaban, Aya le pregunta su nombre y la chica le mencionaría que se llamaba Tsukasa. Tras unos minutos compartiendo el baño, Aya le agradece por haber aceptado su ayuda y le dice que espera verla nuevamente aquí en los baños públicos en otra ocasión. Ya más tarde nuestro prota dormiría profundamente, pero su tranquilidad se vería interrumpida por un sueño que lo transportaba de vuelta al accidente. Aquella escena, aunque borrosa, volvía a su mente como un eco lejano, reviviendo el miedo, el dolor y la confusión de aquel momento. La intensidad del recuerdo era tal que su cuerpo reaccionó sobresaltado, despertando con el rostro completamente rojo y la respiración agitada. Justo en ese instante, Tsukasa aparecía a su lado y con una sonrisa tranquila le ofrecería un jugo, desconcertando algo a nuestro prota, así que le pregunta desde cuándo estaba ahí, a lo que ella, con total naturalidad, le responde que ya tenía un buen rato sentada junto a él. Curioso, le pregunta por qué no lo despertó. Tsukasa, sin dejar de mirarlo con dulzura, le dice que lo dejó dormir porque se veía muy lindo mientras descansaba y pensó que merecía ese momento de paz. En ese momento llegaría Aya saludando a nuestro prota, pero ella le dice que ya conoció a Tsukasa, su familiar, y nuestro prota le confirma que sí es parte de su familia. Aprovechando la conversación, Aya le cuenta a Tsukasa que gracias a Nasa, los baños públicos lograron salir del abismo. En su momento, la mala administración los llevó casi a la bancarrota, pero fue Nasa quien apareció justo a tiempo y logró triplicar los ingresos, atrayendo a más clientes y salvando el lugar. Aya le agradece de nuevo con una sonrisa, pero Nasa, con la humildad que lo caracteriza, responde que todo el mérito fue de ella. Mientras ambos conversaban, Tsukasa se mantenía entre ellos, sintiendo una ligera tensión en el ambiente. Al notar la cercanía y la confianza con la que hablaban, no pudo evitar preguntar desde cuándo se conocían. Nasa, sin darle demasiada importancia, le explicó que habían sido amigos desde la secundaria e incluso durante un tiempo fueron muy cercanos. Después de despedirse y dejar los baños públicos, Tsukasa, aún un poco curiosa, le preguntó a Nasa si a ella le parecía una chica linda. Nuestro prota, sin ocultar nada, le respondió con sinceridad que sí, y que desde la secundaria hasta la actualidad había cambiado mucho, especialmente en cuanto a su apariencia física, mencionando que sus atributos había mejorado notablemente con el tiempo, lo que incluía un evidente aumento de sus pechos. A Nasa le parecía curioso que, con todos esos atributos, nadie se le hubiera confesado a Aya hasta ahora. Ese comentario, aunque inocente, hizo que Tsukasa mostrara un evidente gesto de celos, aunque intentó disimularlo. Más adelante, mientras caminaban, se toparon con una boda que se celebraba en un pequeño jardín cercano. Al ver a los novios y la alegría del momento, Nasa no pudo evitar pensar en su propia situación. Le preocupaba que Tsukasa se sintiera mal al ver una ceremonia así, sabiendo que él no había considerado hacer una boda. Sin embargo, ella negó que eso le estuviera afectando, aunque su mirada decía otra cosa. Aún así, Nasa no dejaba de pensar que, en el fondo, tal vez sí se sentía decepcionada por no tener una celebración similar. Pero Tsukasa seguiría hablando de Aya, comentándole que es bella, hermosa y dulce, y que tiene cosas que siempre ha querido, pero nuestro prota seguiría pensando que estaría hablando de la boda y que le gustaría tener una así, pero ella le mencionaría que no es que tuviera celos, sino que también quiere que le diga que es linda. Nuestro prota entendería mal dándole las llaves del departamento, diciéndole que no lo esperara temprano, ya que no le podría decir nada por el momento.
pero luego lo sabría, dejando desconectado a Tsukasita, porque ella solo quería que su esposo también le dijera linda. Después de un rato, Tsukasita se dirigiría sola al departamento. Mientras caminaba, un auto negro con vidrios polarizados salió lentamente de un callejón cercano, desde una de las ventanillas entreabiertas, tratándose de la hermana de Tsukasita. La pelo rosada seguiría su camino al depa, pero en su interior los recuerdos comenzaron a golpear con fuerza. Aquel día trágico volvió a su mente, su cuerpo herido, avanzando por la nieve, mientras la sangre que brotaba de ella dejaba un rastro rojo sobre el blanco del suelo. Aunque apenas podía mantenerse en pie, continuó caminando, movida por un deseo profundo, el de hallar algún día un lugar cálido donde alguien la esperara con una sonrisa. Ya en casa, Tsukasita no dejaba de pensar en lo ocurrido. Nunca imaginó que, en su primer día de casados, Nasa la dejaría sola, y aunque intentaba no darle vueltas, sus pensamientos la hacían sentir un poco distante. Para distraerse, decidió ponerse a limpiar el departamento, pero al observar detalladamente se daría cuenta de algo. Todo ya estaba perfectamente ordenado, no esperaba menos de su esposo. Aún así, por curiosidad, se acercó al armario, preguntándose si habría algo fuera de lugar, dudando por un momento al pensar que Nasa podría guardar cosas personales que no debería ver, así que al final prefería no abrirlo. Después de eso, Tsukasita decidió cocinar algo. Quería darle a su esposo una cálida bienvenida cuando regresara. Sin embargo, al pensar en si llegaría a tiempo para el almuerzo, la duda la hizo detenerse por un momento. Pasarían unos minutos y el timbre sonaría. Tsukasita pensaría que se trataba de Nasa y fue a abrir con ilusión, pero al hacerlo se encontraría con su hermana Shitou. Con su típico tono habitual la saludaría con descaro, comentándole con burla que le sorprendía verla viviendo en un departamento tan desagradable. Sin decir nada, Tsukasita cerró la puerta en su cara sin pensarlo demasiado. Shitou, molesta, empezó a golpear la puerta con insistencia, exigiendo que le abriera porque tenía que hablar con ella, pero desde el otro lado, Tsukasita simplemente respondería con frialdad que no tenía nada que hablar. Pero antes de que Tsukasita pudiera alejarse de la puerta, su hermana le respondería desde el otro lado. Le comentaría que tanto ella como la tía abuela estaban realmente preocupadas por su repentina desaparición. La pelo rosada, aún firme, le contestaría que si seguía con ellas, solo sería una carga para todos. Luego, con voz más seria, le preguntó si la tía abuela siquiera sabía que estaba buscándola. Aquella pregunta tomó por sorpresa a Shitou, quien titubeó un momento antes de decir que todo lo que hacía era porque se preocupaba por ella. Conmovida intentaría abrazarla, pero Tsukasita se apartaría evitándola. Entonces, con tono sereno pero decidido, le sugirió que se marchara y le pidió que le dijera a la tía abuela que ya se había casado. Esa revelación la dejó en shock, pero antes de que pudiera responder, Tsukasita añadió que no debían preocuparse, porque en unos días irían a presentarse formalmente, y sin más palabras cerraría la puerta. Minutos después, Nasa regresaría al edificio, y al subir las escaleras que llevaban a su departamento, se encontraría con una joven sentada en los peldaños, visiblemente afectada, tratándose de la hermana de su esposa, aunque él aún no lo sabía. Al verla llorar, se detuvo preocupado y decidió consolarla. Ella, entre lágrimas, le explicó la situación familiar sin tener idea de que aquel chico era el esposo de su hermana. Nasa la escucharía con atención y paciencia, dejando que se desahogara. Una vez más tranquila, le preguntó qué hacía allí. Nuestro prota, con total sinceridad, le respondería que estaba buscando un lugar especial para proponerle matrimonio a su esposa, lo que dejaría a la chica completamente sorprendida. Pero justo en ese momento fueron interrumpidos por la aparición de Tsukasita, quien al escuchar la voz de su esposo desde el exterior del departamento saldría a revisar y al verlo ahí le preguntaría qué estaba haciendo. Sin embargo, al ver cómo Nasa y su hermana hablaban con mucha confianza, su expresión cambió levemente y en cuestión de segundos la sorpresa dio paso a la ira al entender que aquel chico era nada menos que el esposo de su hermana. Impactada y molesta, estuvo a punto de lanzarse sobre él, completamente cegada por el enojo. Pero Nasa, confundido, se volvió hacia Tsukasita y le preguntó si conocía a la chica, asintiendo con la cabeza y le
explicó que se trataba de la hija de las personas que la cuidaron. Al oír eso, nuestro prota intentó calmar el ambiente, se presentó formalmente ante Chitose, pero ella se mostró completamente a la defensiva mirándolo con desconfianza. Aún así, él conservó la calma y le propuso que hablaran con tranquilidad, incluso invitándola a pasar al departamento, pero esa idea no le agradó en lo más mínimo a la rubia. Sin decir más, decidió llevárselo a la fuerza hasta su casa. Pasarían unos minutos llegando finalmente a la casa de Chitose, en donde la rubia le comentaría que lo separaría de su hermana exponiéndolo a engaños ficticios, así llamando a Aurora y a Charlotte, quienes son las sirvientas de Chitose. Estas intervendrían, pero de un modo que la rubia se negaría, por lo que al final las detiene diciéndoles que solo quiere fotos comprometidas de ellas con él. En ese momento, Nasa aprovecharía escapándose de las chicas. Pasarían unos segundos y las sirvientas se pondrían a buscarlo. Nuestro prota escucharía las voces cada vez más cerca, así que termina metiéndose en una habitación. Al observar el lugar, se da cuenta que en ella hay un pedazo de piedra que brilla bastante, el cual estaría encerrada en una caja de cristal. Unos segundos después, la puerta de la habitación se abriría con fuerza. Charlotte entró con decisión, empuñando una espada con intención de acabar con el intruso que había entrado donde no debía. Sin detenerse a pensar, lanzó un corte directo hacia Nasa, pero el impulso y la tensión del momento hicieron que fallara su objetivo. En lugar de él, la hoja terminó impactando contra la vitrina de cristal que resguardaba la roca lunar. El golpe fue seco y el cristal se astilló en 1000 pedazos. Un leve destello surgió de la piedra expuesta, iluminando la habitación por un instante, lo suficiente para que todos enmudecieran al presenciar lo que acababa de ocurrir. Nasa, en vez de asustarse, se inclinó rápidamente sobre los restos, evaluando los daños con calma. Luego pediría herramientas. Pocos minutos después, con movimientos precisos y seguros, consiguió reparar la vitrina y devolver la roca a su lugar. La rubia le preguntaría a Nasa si conoce el pasado de Tsukasa, contestándole que no lo sabía, y esa respuesta la ofendería bastante, agregando que ni siquiera sabe cómo Tsukasita se enamoró de él. En eso Charlotte aprovecha para darle las gracias por arreglar la caja. De pronto, sin previo aviso, Aurora tomó a Nasa por sorpresa y le sujetó la cabeza, enterrándola suavemente entre sus pechos. En ese instante, un par de flashes iluminaron la escena. Una de las sirvientas comenzó a tomar fotos sin detenerse, como si se tratara de una trampa bien planeada. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Nasa se apartó rápidamente, claramente nervioso y confundido. Miraría ambas con molestia y preguntó qué significaba todo aquello. Nasa, indignado, le arrebató la foto de las manos, intentando detener todo antes de que se saliera de control. Pero justo en ese momento, Tsukasita aparecería. Sin decir nada, tomaría la foto observándola detenidamente y luego lo miró con frialdad. El ambiente se volvió tenso. Nasa intentó explicarse, tratando de aclarar el malentendido, pero Tsukasita, aún seria, le pidió hablar a solas. Mientras Tsukasa se alejaba con Nasa, para ella no había duda, la separación era inminente, pero Aurora, con una mirada más analítica, interrumpió su festejo y sospechaba que todo aquello era solo una excusa para escapar, y no estaba equivocada. Unos minutos después, Nasa intentaba explicarle a su esposa lo ocurrido. Se notaba nervioso, quería aclararlo todo, pero antes de que pudiera continuar, Tsukasita lo detuvo con calma. Le dijo que no hacía falta explicaciones porque ya lo sabía todo. Justo en ese momento, ambos escucharon un sonido familiar, las voces de Chitose y sus sirvientas cada vez más cerca. Sin perder tiempo, Tsukasita le pediría que la siguiera. Nuestro prota, sin dudarlo, la seguiría. Caminaron por un pasillo, llegando a una puerta secreta. Entrando rápidamente, Tsukasita le explicaría que ese lugar era un pasadizo secreto, uno que nadie más conocía. Tras caminar durante algunos minutos por aquel oscuro pasadizo, finalmente llegarían al final del camino. La salida los conduciría a una antigua iglesia escondida entre la vegetación olvidada por el tiempo.
Al ver el lugar, Nasa no pudo evitar preguntarle dónde estaban, a lo que Tsukasita respondió con tranquilidad que se trataba de una iglesia, una que en épocas pasadas había servido como vía de escape en caso de que la familia estuviera en peligro. Aquellas palabras hicieron reflexionar a Nasa, ya que hasta ese momento se dio cuenta de lo poco que sabía del pasado de su esposa y que probablemente lo que ella vivió fue mucho más duro de lo que él jamás imaginó. Ambos permanecieron en silencio, rodeados por la calma del lugar, hasta que nuestro prota tomaría las manos de su esposa, le confesaría su deseo de que fueran una pareja que compartieran todo, alegrías, tristezas y apoyo incondicional. Quería que nunca se arrepintiera de haberlo elegido y prometía esforzarse siempre por hacerla feliz. Conmovida, Tsukasita le respondería con una sonrisa que todo eso sonaba como una propuesta de matrimonio, a lo que Nasa, sin dudar, le confirmó que en efecto lo era, porque la amaba profundamente. Entonces la miraría a los ojos profundamente para después besarla con todo el cariño que sentía por ella. Horas más tarde, ya instalados en el departamento, Tsukasita le pidió a Nasa que encendiera el televisor para poder ver una película, pero al echar un vistazo por la habitación notó algo extraño, no había televisor. Confundida le preguntaría directamente y nuestro prota respondería con naturalidad que no tendría uno, ya que no solía ver muchas películas porque le provocan sueño. Esa respuesta la molestaría de gran manera, no porque no tuviera una televisión, sino porque temía que cuando saliera una serie que a ella le encantara, él simplemente la vería con ella por compromiso. Tsukasita quería más que eso. Deseaba que él también sintiera esa emoción, ese amor, esa rabia que solo el buen cine podía provocar. Así que Tsukasita comenzó a explicarle con pasión cómo debía verse una historia desde el principio para poder disfrutarla de verdad. No quería que él se perdiera detalles importantes, ni mucho menos que reaccionara con indiferencia. Para ella, el cine era algo que se vivía, no solo se miraba. Minutos después, ambos fueron a un centro comercial para comprar una televisión. Nasa, como era de esperarse, empezó a comparar precios, resoluciones y marcas, pero Tsukasa lo detuvo con una sonrisa. Le dijo que eso no importaba, que una buena película se disfrutaba sin importar la calidad. Unas horas después, Nasa conversa con Kaname en los baños públicos sobre cómo le juró amor eterno a Tsukasita durante el momento a solas en la iglesia. Kaname le mencionaría que, aunque fue tarde, al menos lo hizo, pero enseguida le pregunta cuándo planea darle un anillo. Nuestro prota menciona que no cree que Tsukasita lo considere necesario. Sin embargo, Kaname le explica que muchas veces su esposa rechaza cosas lujosas no porque no las quiera, sino para no herir su economía, ya que es una buena mujer. Poco después, Tsukasita sale del baño recién bañada y Nasa, al verla de esa manera, pensaría que es la primera vez que ve a su esposa así. Ella nota la forma en que su esposo la mira y ambos se sonrojan ligeramente. Ya después se despedirían de Kaname. Mientras caminaban de regreso al departamento, Nasa le comenta que después de comer deberá ir a trabajar y no volverá hasta la noche, ya que ha estado ausente varios días sin dar aviso. Tsukasita no puede evitar entristecerse un poco al pensar que pasará la tarde sola, pero pronto se fija en un parque cercano y le pregunta si pueden ir un momento antes de que él se marche. Nasa aceptaría sin dudarlo, y ya en el lugar, al ver que no hay casi nadie, se sienta a su lado de Tsukasita. Ella permanece callada, viendo en silencio a unos patos que nadan tranquilos en el centro del estanque. Nasa, al observar detalladamente a su esposa, notaría que en realidad ella se siente un poco decaída por tener que pasar varias horas sola. Sin decir nada, se acerca y le toma la mano con suavidad, provocando que Tsukasita lo mire con curiosidad. Y justo cuando menos lo espera, él se inclina y la besa con firmeza, transmitiéndole un cálido sentimiento de seguridad y compañía. Sin embargo, a lo lejos, Charlotte y Aurora los estaban espiando discretamente. Ya más tarde, nuestro prota se despediría de Tsukasita para dirigirse al trabajo. Tsukasita notaría en su rostro cierta inquietud y le pregunta qué le preocupa. Nasa, con algo de duda, confiesa que no sabe si al volver ella seguirá despierta esperándolo.
Tsukasita le responde con una ligera sonrisa, diciéndole que si realmente quiere comprobarlo, lo mejor sería que regresara más temprano posible. Unas horas más tarde, mientras Nasa trabaja, no puede evitar pensar en la imagen de su esposa, tan linda y frágil al sentirse triste por su partida. Sumido en esos pensamientos, se pregunta cómo le podría hacer para no sentirse tan vacío cuando ella no está a su lado, y más aún, cómo evitar que ella se sienta sola durante su ausencia. Tras varios minutos dándole vueltas al asunto, recuerda también las palabras de Kaname sobre el anillo que aún no le ha dado. Comprendiendo al fin lo que Kaname intentaba decirle, Nasa entiende que el anillo no es solo un símbolo decorativo ni un gesto romántico, es una promesa silenciosa de compañía eterna, un recordatorio de que, sin importar la distancia, el lugar o la situación, siempre estarían conectados. Más tarde esa noche, vemos a nuestro prota caminando solo de regreso a su departamento. En el camino, los recuerdos lo golpean de aquel accidente. Tsukasita nunca perdió la esperanza de reencontrarse con él, mientras que para él, cada noche sin ella fue como atravesar un invierno sin fin. Los días pasaban lentos, cada uno sintiéndose como una herida más en el corazón, deseando que llegara el momento en que pudieran estar juntos. Al llegar al depa, su adorable esposa lo recibiría con una sonrisa, avisándole que ya tenía la cena preparada. Aquello le alegraría el alma, sintiéndose aliviado de verla allí, esperándolo en casa. Unos minutos después, mientras compartían la comida, nuestro prota aprovecharía el momento para preguntarle si le gustaría tener un anillo de compromiso como símbolo de su amor eterno, pero para su sorpresa, Tsukasita le respondería que no lo veía necesario, que sería algo extraño, especialmente considerando que ya están casados. Intrigado, él insistiría, preguntándole si no le gustaría que ambos compartieran un par con unos hermosos rubíes. Entonces ella le explicaría que estaba confundiendo las cosas, ya que el anillo de compromiso es el que se entrega al momento de declararse y solo lo usa la novia. En cambio, los anillos que él describe, los que se usan por pares, son los de matrimonio y esos se entregan durante la boda. Tsukasita le explicaría que los anillos de compromiso suelen tener un valor bastante elevado, a veces equivalente a unos 6 sueldos, lo que dejaría a nuestro prota completamente sorprendido. Aún así, él insistiría con entusiasmo en que fueran a comprar los 3 anillos, el de compromiso y el par de matrimonio. Además le recordaría que los diamantes y rubíes no son precisamente económicos, aunque admitía que su intención le parecía muy tierna. Sin embargo, nuestro prota no se rendiría. Un poco desesperado, le diría que lo haría como símbolo de su amor eterno y que al menos quería que ella llevara un anillo de diamante que representara todo lo que sentía por ella. Al ver tanta insistencia, Tsukasita comenzaría a sospechar que su esposo no tenía conocimiento del verdadero precio de esos anillos, así que le propondría que al día siguiente fueran juntos a una joyería y al final él terminaría aceptando la idea sin dudar. Al día siguiente, ya dentro de la joyería, Nasa le pidió a la vendedora que le mostrara algunos modelos, pero al ver los precios se quedó completamente impactado. Algunos superaban con facilidad el valor de 10 sueldos. Intrigado, le preguntó directamente a la vendedora por qué tenían un costo tan elevado, a lo que ella le explicó que aquellos anillos estaban hechos con minerales sumamente puros y difíciles de encontrar, lo cual justificaba su alto precio. Con algo de esperanza, Nasa volvió a preguntar si por ese precio al menos venían en par, pero la vendedora le respondería que no, que los anillos se vendían por separado. No obstante, le ofreció ver otros modelos con una pureza aún mayor, advirtiéndole que el precio subiría considerablemente. Fue entonces cuando la vendedora le explicó que el anillo de compromiso no debía ser cualquiera. Según ella, este debía ser único, destacarse entre todos y brillar como lo hace el amor cuando nace con fuerza. Sus palabras calaron en Nasa. Mientras observaba detenidamente uno de los anillos, entendió que no se trataba solo de una joya costosa, sino
sino de una verdadera prueba de amor, y en ese instante decidió que valía la pena, que sin importar cuánto costara, sería una promesa eterna que él quería hacerle a su esposa. A unos metros de distancia, Tsukasita lo observaba discretamente, esperando que su esposo se sorprendiera con los precios y, como era lógico, desistiera de la idea de comprarlos. Sin embargo, lo que escucharía la dejaría helada. Su esposo le decía a la vendedora que quería llevarse los más costosos. Sin pensarlo dos veces, Tsukasita actuaría rápidamente tomándolo del brazo para sacarlo de allí antes de que hiciera una locura. Unos minutos más tarde, ya sentados en una banca del parque, ella le confesó que nunca imaginó que en serio estuviera dispuesto a gastar tanto en unos anillos. Le parecía un gesto muy bonito, pero exagerado, así que le propuso buscar juntos otra tienda donde pudieran encontrar algo más simbólico y menos costoso. No pasó mucho tiempo hasta que ambos llegaron a una nueva joyería, esta vez con precios mucho más accesibles. Nasa quedó sorprendido por la variedad y la diferencia tan marcada en los precios, así que le preguntó a su esposa cuál de todos era el que más le gustaba, pues él quería que eligiera el que más le hiciera feliz. Tsukasita, al ver el empeño que su esposo ponía por conseguir unos anillos, comprendió que todo lo hacía por ella. Horas más tarde, ya con los anillos más modestos en sus manos, Tsukasita le confesó que jamás olvidaría ese día, no solo por lo que vivieron, sino por cómo él la trató con tanta ternura y consideración, algo que, según ella, haría que esos anillos brillaran cada vez más con el paso del tiempo. Y además, te juro que jamás olvidaré lo mucho que me amas. Hoy y siempre. Horas más tarde, ya en el departamento, ambos se acuestan a dormir. Sin embargo, Nasa pasa varias horas dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Al mirar hacia un lado, nota que Tsukasita sigue moviéndose de manera descontrolada durante la noche, como si no pudiera descansar tranquila. También descubre que, de vez en cuando, se levanta a beber agua, lo que lo deja un tanto desconcertado. Normalmente, ella suele quitarle la colcha sin darse cuenta mientras duerme, pero esa noche fue diferente. En lugar de hacerlo, Tsukasita se acercó y terminó acostándose prácticamente pegada a él, lo que dejaría a Nasa bastante confundido. Sin saber muy bien cómo reaccionar, Nasa decide abrazarla, pero la emoción lo supera y termina apretándola con demasiada fuerza, lo que provoca que Tsukasita se gire y lo mire media molesta, poniendo a nuestro prota un poco nervioso, y sin pensar demasiado, él se inclina para besarla, aunque ella simplemente vuelve a quedarse dormida poco después. Minutos más tarde, Tsukasita rueda hasta su propio futón, dejando a Yusa despierto y completamente desvelado. Ya a la mañana siguiente, Tsukasita se levanta temprano y comienza a preparar el desayuno. Mientras tanto, nuestro prota comienza a reflexionar sobre lo ocurrido la noche anterior y concluye que lo que realmente necesitan es una cama matrimonial, pues no quiere verla dormir en el suelo. Empieza a considerar seriamente la idea de mudarse a una casa más grande para poder vivir de manera más cómoda junto a ella. Durante el desayuno, Nasa le comentaría a su esposa la idea de mudarse a una casa más grande, una que incluso tuviera baño propio, pues considera que el departamento en el que viven ya resulta demasiado pequeño para los dos. Sin embargo, Tsukasita le respondería que no le gustaría mudarse, ya que se ha acostumbrado a ese espacio reducido. Incluso le confiesa que, precisamente por ser tan pequeño, siente que puede tenerlo siempre más cerca de ella. Unos minutos más tarde, ya en los baños públicos, Nasa conversa con Kaname. Entre charla y charla, Kaname le pregunta si estaba pensando en mudarse. Nasa admite que lo había considerado, pero reconoce que su esposa no le da demasiada importancia al tema. Kaname le comentaría a Nasa que tiene una buena esposa, pero añade que si estuviera en su lugar, quemaría la casa y se enfadaría con su marido por conformarse con un espacio tan reducido. Más tarde, ya al caer la noche, nuestro prota camina de regreso al departamento después del trabajo, dándole vueltas en la cabeza a cómo plantearle a su esposa la necesidad de mudarse sin que ella lo malinterprete, ni piense que quiere estar lejos de ella. Al llegar al departamento y entrar a la habitación, se encontraría por accidente con Tsukasita cambiándose.
Al verla nuestro prota se quedaría totalmente avergonzado, se disculpa rápidamente y sale corriendo, con el rostro ardiendo de vergüenza. Unos minutos después, la pareja sale a caminar al parque para hablar sobre la posibilidad de mudarse. Nasa comienza preguntándole a su esposa si había algo que le incomodara de vivir en ese departamento, pero ella responde con tranquilidad que no le veía ningún problema y que además mudarse sería demasiado costoso. Aún así, Nasa insiste, mencionando que uno de los mayores beneficios sería poder tener un espacio para un pequeño proyector en la casa, algo que lograba emocionar a Tsukasita, aunque ella mantiene firme su postura de no mudarse. Sin rendirse, él añade que también podrían tener una estantería con todas sus películas, lo que provoca que los ojos de su esposa brillen aún más de emoción al punto de preguntar si podrían incluir mangas. Nasa le responde que por supuesto, y además agrega que en una casa más grande podrían dormir en la misma cama, lo que les permitiría incluso tomarse de la mano mientras duermen. Ya más tarde, mientras regresaban caminando al departamento, ella le pregunta si ya cuenta con el permiso de sus padres para hacerlo. Nasa, con total seguridad, le dice que lo pedirá de inmediato, aunque en ese instante recuerda que ni siquiera les ha contado que está casado. Minutos más tarde, al llegar al departamento, le pide a Tsukasita que entre y lo espere un momento, ya que necesita hacer una llamada importante. Con el corazón acelerado, decide marcar el número de sus padres para darles la gran noticia. Al escucharlo, ellos quedan completamente sorprendidos y, aunque tratan de asimilarlo, le dicen que no le darán el permiso para mudarse hasta conocer personalmente a la chica con la que se casó. Ante la respuesta de sus padres, Nasa le comenta a su esposa que lo mejor será viajar hasta su casa para presentarla oficialmente y así obtener el permiso. Sin embargo, no puede evitar sentirse nervioso, ya que considera que sus padres son un tanto extraños y teme que puedan decir algo inapropiado enfrente de ella. Tsukasita, con calma, le pide que no se preocupe, asegurándole que entiende la situación. Antes de partir, ella pensaría en comprar una cámara para poder guardar los recuerdos de ese viaje, lo que emociona a nuestro prota. Mientras conversan sobre ello, él comienza a reflexionar y se da cuenta de que, de alguna manera, ese trayecto hasta la casa de sus padres podría considerarse su verdadera luna de miel. Ya a la mañana siguiente, ambos salen a dar un paseo por el parque. Mientras disfrutan del aire fresco, reciben un mensaje de los padres de Nasa insistiendo en que vayan lo antes posible a visitarlos, lo que aumenta la tensión en ambos. Al mismo tiempo, Charlotte y Aurora le cuentan todo lo sucedido a Chitose, mencionando que ese viaje prácticamente sería como su luna de miel. La noticia dejaría a la rubia completamente en shock, incapaz de creer lo que escucha. De vuelta con la pareja, tras comprar la cámara, Nasa comienza a usarla con entusiasmo, tomando foto tras foto de Tsukasita. Fascinado con cada expresión de su esposa, captura decenas de momentos. Sin embargo, Tsukasita, algo avergonzada por tanta atención, le pide la cámara y decide tomarle una foto. Ese pequeño gesto termina convirtiéndose en un recuerdo muy especial, pues guarda en una sola imagen la calidez de lo que ambos están viviendo. Horas más tarde, la pareja llega a la estación de autobuses. Mientras esperan, Nasa le pregunta a Tsukasita si no preferiría viajar en tren bala para llegar más rápido, pero ella, con tranquilidad, le respondería que no es necesario, ya que de todas formas dormiría durante todo el trayecto, asegurando que un simple viaje en bus es más que suficiente. Unos minutos después, Nasa le comenta que pronto partirán y que el autobús hará su primera parada en unos 50 minutos, por si necesita algo o desea descansar. Tsukasita, en lugar de dormir, sonríe y le dice que para ella es emocionante viajar de noche en autobús, aunque lo que realmente la emociona es la idea de conocer a los padres de su esposo. En eso, Nasa le advierte a Tsukasita que no se decepcione del comportamiento de sus padres por si llegan a decir algo. Justo en ese momento anuncian la partida del autobús. Al mismo tiempo, Chitose y sus sirvientas, enojadas porque la pareja no había elegido el tren bala y sin más opción, deciden seguir discretamente el autobús para ver hasta dónde se iban. Ya en el camino, Nasa comienza a sentirse incómodo con la dureza del asiento, lo que le impide conciliar el sueño. Al girar la cabeza hacia su esposa, se sorprende al verla profundamente dormida, como si las incómodas sillas no le afectaran en lo más mínimo.
Tras varias horas de viaje, el autobús finalmente hace una parada y les dan 50 minutos para descansar. Nasa y Tsukasita bajan para estirar las piernas, aunque es evidente que él luce adolorido por el trayecto. Su esposa, al notarlo, le preguntaría si no habría sido mejor opción viajar en tren bala, comenzando a sentirse culpable de verlo tan agotado. Sin embargo, Nasa le respondería que fueran por comida, asegurándole que no tiene de qué preocuparse, porque en realidad está disfrutando de esta experiencia, sobre todo por compartirla a su lado. A lo lejos, Chitose y sus sirvientas seguían sin perderles la pista. Mientras tanto, Charlotte y Aurora observaban a Nasa y Tsukasita, comentando lo lindos que se veían juntos. Entre risas, le preguntaron a la rubia si no se sentía mal por querer arruinar una relación tan tierna. Chitose, sin mostrar un atisbo de arrepentimiento, respondió que poco le importaba lo que pensaran, lo único que deseaba era separarlos a toda costa.